Bueno, les adelantábamos este titular hace algunos minutos. Casi la mitad de los alumnos que están por finalizar primaria no logra formular un resumen en el que haya que jerarquizar informaciones implícitas complejas ni elaborar opiniones sobre valoraciones que aparezcan desarrolladas implícitamente. Este es uno de los datos que ofrece el informe Aristas 2017 presentado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y para profundizar esto es que recibimos a Alex Mazzei, la presidenta del INID. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias como siempre por la invitación. Bueno, este es un titular, ¿no? Uno de los datos que se desprenden de este informe, que me gustaría comenzar por contextualizar, ¿no? ¿Qué significa esto que exactamente. Yo lo que te quería decir que el informe nuestro justamente lo que quiere es salirse de ese lugar, de que estamos permanentemente viendo cuántos están dónde, para ver qué es lo que sabe cada uno o todos los que están dentro del sistema educativo. Este es el primer informe que se hace en profundidad en primaria por parte del Instituto, en tercero y sexto año de educación primaria. Allí ya hay un gran logro en el país, que se logró la universalización de la matrícula. Todos los niños hoy, de 4 a sexto año de escuela, están dentro del sistema educativo. O sea, hoy estamos nosotros investigando todo lo que tiene que ver con la calidad de la educación, ¿verdad? El concepto de calidad. Y ahí le hemos dado en este informe una ampliación a ese concepto de calidad. Históricamente las evaluaciones estandarizadas se medían por resultados en pruebas estandarizadas de matemática, lengua y a veces alguna ciencia. Hoy ya, en el contexto latinoamericano, fundamentalmente, que es con el que nos vinculamos, empezamos a trabajar desde otras dimensiones que también inciden en los aprendizajes. Y en ese sentido, este informe trae también un análisis de los contextos socioculturales de las familias de los estudiantes. No se salva el Uruguay, esa es una preocupación del Instituto, que es una línea de cruce en todas las investigaciones. No nos salvamos de aquello que los más pobres son los que aprenden menos. Eso sigue siendo un dato de todas las investigaciones que hacemos. No obstante, lo que sí buscamos es una explicación. Bueno, ¿qué otros factores inciden? Vemos el contexto de la escuela. Es muy importante también cómo funciona la influencia del vínculo con otros estudiantes para la mejora de los aprendizajes. Luego vemos también lo que tiene que ver con características del clima escolar, habilidades socioemocionales. También en este estudio exploramos el aula, lo que tiene que ver con oportunidades de aprendizaje, qué es lo que los maestros enseñan, le ponen prioridad, cuánto tiempo. Eso nos da un panorama muy heterogéneo también, ¿verdad? En los temas en los que el maestro le da mayor atención. Esta es una prueba además que se centra en lo que realmente el Consejo de Educación Secundaria dice que tiene que enseñar. Sale del programa. Las otras salen de la expectativa que hay de lo que deberían saber, ¿verdad? Porque generalmente las internacionales. Pero esta no. Esta se ajusta al currículum, de tal manera que ayuda también a ver, bueno, qué es lo que tienen que aprender. Otra cosa que recién se está construyendo y que es un diálogo con este documento tiene que ver con, por ejemplo, los perfiles de egreso. En este país, ya lo hemos dicho otras veces, no hay perfiles de egreso. No se sabe con qué es lo que tiene que saber un alumno en primer año de escuela, en segundo, en tercero, etc. Y el estudio nuestro, si bien no habla de niveles suficientes e insuficientes, lo que hace es describir qué sabe cada quien en cada nivel. Lo que tú decías hoy, y ahora vamos a la respuesta a tu pregunta, tiene que ver con el último nivel de estos cortes que se han hecho. Pero, por ejemplo, todos pueden responder todos los ejercicios del primer nivel, ¿verdad? Una parte del segundo, otra parte del tercero, pero cuando hablamos del último, estamos hablando justamente del nivel superior, ¿verdad? Eso ayuda también a describir, bueno, pero ¿qué es aprender a leer? La lectura es muy compleja, ¿verdad? Aprendemos a leer historia, a leer matemáticas, a leer distintas cosas. ¿Cómo leer? Y acá también se hace una categorización en 3 niveles de lectura. La lectura literal, o sea, lo que el estudiante puede llegar a comprender en una mirada a datos muy grandes de un texto. La lectura inferencial, que le requiere analizar el texto para sacar alguna conclusión. Y el tercer nivel, que sería la lectura crítica, que es donde el estudiante puede desarrollar habilidades para poder dialogar con ese texto y poder, en tal caso, interpretarlo y construirlo. De manera que todos esos datos están en este informe. Hoy me decía una de las chicas periodistas de acá que estuvo tratando de jugar con algunos de los ejercicios que se proponen y que le resultaron difíciles. Digo, sí, claro, están hechos para chicos de estos tiempos. Un ejercicio interesante puede ser ese, trabajar con alguno de ellos. Pero la importancia del informe es que es descriptivo
y aporta datos sobre, bueno, cuánto pesa la estructura de la escuela. Ahora veíamos justamente, ayer presentábamos el informe, y una de las cosas que destaca como positivo son las condiciones de los centros educativos. Y además, cómo en el análisis se ve que están bien los de los niveles altos y están mejor los de los niveles más bajos. Y los medios son los que están peor. ¿Por qué? Porque las políticas han sido hacia los que están peor y los que están mejor. Fundamentalmente los edificios escolares. Ahora veíamos justo al ministro viendo un techo de una escuela caída. Pero eso también incide. ¿Cómo incide el edificio en los aprendizajes? ¿Cómo incide el barrio? ¿Cómo inciden los vínculos? Las familias. Las familias. Y los vínculos en el centro educativo, porque también en el centro educativo se aprende la convivencia, no solo en el aula. Y eso es muy importante. De manera que lo que creemos que en el informe hay, desde estas perspectivas que les decía, material para poder mejorar las prácticas educativas. A los maestros, hay cuestionarios a maestros, cuestionarios a directores, cuestionarios a padres, a alumnos, de tal manera que los cruces de esa información nos dan los resultados de este informe que le dan mucha seguridad. Es importante, bueno, contextualizar, entender un poco cómo es y para qué sirve, pero pasando raya y para que la gente lo entienda. A nivel general, entonces, ¿cómo está la educación en este contexto? Yo te diría que no hay nada nuevo. En el Uruguay se hacen mediciones de logros educativos en educación primaria desde hace muchos años. Desde el año 96. Fuimos uno de los primeros países que empezamos a medir. ¿Pero sus resultados son mejor con todo lo que se ha invertido? No son comparables. En este estudio nuestro, por incorporar la multidimensionalidad en la complejidad de los aprendizajes, por ahora no es comparable. Tendremos que ver 3 años más adelante. Yo te diría que no cambia nada en relación a los datos que se han dado desde los estudios que se hacen en YESE, en sexto de primaria. Más o menos los resultados no han cambiado en ese sentido. Pero lo que sí podemos decir es que es un instrumento para poder cambiar, que de pronto otros no lo eran tanto. Porque esto te permite decir, bueno, ¿dónde tengo que mirar más? Al maestro que dice, bueno, yo priorizo este tema y no tal otro. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esos alumnos? A la vez ese informe nuestro es una primera aproximación a resultados. Imagínate la base de datos que tenemos y estamos convocando a investigadores para poder cruzar estos datos. Cuánto juega la autoestima, la autopercepción de cada uno. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los estudiantes con los trabajos? Revisan los trabajos, corrigen los trabajos porque lo hacen. No, lo hizo y lo dejó. Bueno, esas son prácticas que la escuela puede incorporar para contribuir a la mejora de las prácticas. A ver, leer que casi la mitad de los alumnos que están finalizando primaria no tienen estas habilidades de entender algunos conceptos implícitos en el texto, a mí me parece alto. A mí me parece complicado, pero lo que te digo es que no es nuevo, que eso forma parte de todas las evaluaciones que hicimos hasta ahora. Hoy quizá lo que podés saber es qué otras cosas pueden saber los otros que están en otros niveles. ¿Y qué quiere decir que no pueden comprender un texto complejo? ¿Y qué habría que hacer? ¿En dónde habría que intervenir desde las políticas, desde las prácticas pedagógicas para mejorar esos resultados? Eso es lo que arroja este informe. Los datos son los mismos. Los que tienen mayores problemas para aprender son justamente los de los sectores más desfavorecidos. Ahora, como insumo, podría servir, por ejemplo, para comprender una de las preocupaciones a nivel educativo que se tiene en los últimos tiempos, que es el desinterés en secundaria, es decir, la pérdida que comenzamos a tener del estudiante en secundaria. Mucho puede tener que ver, tal vez, digo, con las carencias o la falta de comprensión cuando ingresa a la enseñanza media obligatoria de determinados elementos que, de ser comprendidos, lo harían por lo menos seguir la clase y el curso de una manera, por lo menos, más interesada. Estamos de acuerdo. Una de las cosas que arroja luz este informe, hay otros también, pero es justamente las condiciones en que los chicos terminan ese tramo de primaria, que es, como yo les decía, tiene el acierto de que está universalizado. ¿Nos haría falta un séptimo? A ver, bueno, nos haría, claro, porque digo, uno lo piensa desde este punto de vista con el diario El Lunes, o sea, frente al problema que tenemos en este salto que se da entre el sexto de primaria y el primero de liceo, ahora se me ocurre una transición preparatoria del ingreso a secundaria. Fíjate lo siguiente, nosotros estamos haciendo medición en tercero de primaria, en sexto de primaria y en tercero de ciclo básico. Hoy se está aplicando pruebas en los liceos en tercero de ciclo básico.
El país ha tomado la opción desde hace muchos años de incrementar la universalización hacia atrás, ¿verdad? Primero era 5 obligatorios, después 4 obligatorios y casi es 3 obligatorios. Yo te diría, ¿por qué no vamos para atrás? Porque cuando llegamos a tercero, ya en tercero tendríamos que tener resueltos algunos de estos problemas que preguntaba recién la compañera. Claro. Ya tendríamos que abordar este tema, que tiene que ver con muchas cuestiones que son de habilidades socioemocionales, lo que yo te decía, lo que tiene que ver con los vínculos con los demás, con lo que tiene que ver con la adquisición de vocabulario, con lo que tiene que ver con la autoestima, con la motivación, con la capacidad de reflexionar sobre su propia práctica. Todas esas son cuestiones que hacen a la mejora de la calidad de los aprendizajes de un sujeto y la asunción del sujeto de su propia formación, que también tiene que ver. Lo que pasa es que esta universalización que se está dando ahora se va a ver recién dentro de 4 o 5 años para adelante, ¿no? Claro. Fíjate que tal vez, digo, eso pueda repercutir en esos alumnos del sexto año, dentro de 4 o 5 años, que salgan, que egresen de primaria y den ese salto. Pero eso que dice Humberto es cierto, porque muchas veces hablamos con docentes, con las propias autoridades de secundaria, y te dicen, y lo que pasa es que el primer año del liceo es difícil porque muchas veces no vienen bien y ahí es con la base sólida. La mayor parte de los obstáculos en secundaria. Pero por eso digo, a mí me parece que este informe es útil en esto, ¿verdad? Porque también ayuda a los de segundo, de primero y hasta de 5 años a empezar a ver, y a nosotros mismos. Un compañero decía el otro día, bueno, mira, yo con este informe empecé a trabajar con la lectura con mi hijo, a jugar y a tratar de ver, bueno, qué es o cómo se debería trabajar la lectura para que realmente genere este tipo de diálogo entre el sujeto y el texto, ¿verdad? Lo que pasa es que hay un tema que es bien claro, lo vive uno como papá, por lo menos uno trata de ayudar en la medida de lo posible. El dicho en casa es cuando los miro y le digo, me pasó el agua. El me pasó el agua es, pará. Empecé a explicarme vos a mí de qué me estás hablando porque no sé, porque la pregunta es, por decir algo, ayer la pregunta que se instaló en casa fue, papá, explícame lo de la ley de riego. Entonces, digo, ¿todo? ¿O querés que te explique por qué en estas últimas horas hubo noticias con respecto al vencimiento de los plazos y todo? Hacela corta, te digo. Con respecto al tema del estudio, a uno lo mata cuando te dicen directamente sobre una materia, hoy dimos tal cosa, no entendí nada. Y eso te desespera, el no entendí nada. ¿Cómo no entendiste nada? ¿No venís siguiendo el curso? ¿Cómo el mismo profesor o la misma profesora va a saltar? ¿Cómo la maestra va a saltar de golpe con algo que no lo venía trayendo asociadamente al otro? Entonces, uno intenta recomponer el rompecabezas y decir, bueno, a ver, ¿qué fue lo anterior que diste? Para saber por qué desembocó en eso que me dijiste no entendí nada, o fue un momento en el que te distrajo el celular, en el que la cabeza estaba en otro lado y cuando fuiste a retomar no entendiste nada. Ese no entendí nada es lo que uno siente a veces que los profesores reciben en secundaria de lo que llega desde el sexto de primaria. Por eso, a ver, no es que se me ocurrió a mí, pensé en que estamos como necesitando un preparatorio de secundaria, por lo menos para una captación más fuerte de los chiquilines que se los están yendo en el nivel medio. Claro, yo creo que el poder encontrar las explicaciones de esto que tú decís, que se encuentran acá también, si lees un capítulo que se llama Oportunidades de aprendizaje, ese capítulo que se conforma con preguntas cruzadas a los docentes, a los padres y a los estudiantes, te da cuenta también de qué cosas prioriza el docente en el aula. Es una manera de incursionar en el aula, de qué se da, de cómo se reiteran los temas. Hay prácticas, por ejemplo, muy comunes que son, se hace el escrito, se evalúa, sacó uno, que lo sacó, le salió mal, se sigue con otro tema, ¿verdad? ¿Cuánto se requiere de revisar y recrear los aprendizajes, ¿verdad? ¿Cómo se hace todo el tema del Y si puedo seguir con el otro tema, si saqué 2 o 1 en este tema. No importa que sacaste. Claro. Lo que importa es qué aprendizaje lográs. Claro. De manera que esas cosas están acá. Las oportunidades de aprendizaje son importantes porque, por ejemplo, nosotros vemos que en sexto año los chicos tienen dificultad para trabajar el tema de la estadística, de las probabilidades, y la mayor parte de los maestros dice que no lo van. ¿verdad? Y sin embargo, la mayor parte de los maestros dice que el tiempo les alcanza para dar esos temas.
¿verdad? Capaz que no entienden los maestros esos temas. Los maestros priorizan. Nosotros en el país tenemos una fuerte tradición de lo que se llama la libertad de cátedra, que el maestro es el que elige el tema que da. Planifica de qué manera... Planifica por la escuela, etc. De manera que yo creo que estas muestras, que de algún modo son una muestra nacional, porque acá se le preguntó a los docentes de todo el país, de todas las escuelas. A propósito de eso, la pregunta es, más allá de que sea una muestra... ¿Esto recoge la opinión de los docentes de la educación pública o también de... Pública, privada, urbana y rural. Todos. Todos, y la muestra fue muy grande. Estas falencias y fortalezas, ¿las vemos parejas distribuidas en privados y públicos? No, a veces en dónde está la diferencia, no está en privados y públicos, está en el nivel socioeconómico de las familias. Más del 50% de las escuelas públicas tienen una población desfavorable y muy desfavorable, mientras que casi el 100% de las escuelas privadas tienen una población favorable y muy favorable. De manera que ahí es donde está el corte. Y además también está el corte en el tema de la espacialidad, la territorialidad. Hoy tenemos las escuelas que forman parte de los barrios más pobres, donde hay ahí también un tema de reproducción de pobreza. ¿Hasta qué punto, verdad, las escuelas conservan esta yo te diría que es homogeneidad en algún caso, claro, que no ayuda a mejorar justamente los vínculos resultados. Alex, ¿el informe está disponible para descargar en la página del INED? Está disponible en la página del INED. Yo les traje un ejemplar para que jueguen todo lo que quieran, todos ustedes. Y creo que es... con el texto. Que jueguen con los textos y con las preguntas, porque digo, es riquísimo. Es tan rico y tan vasto que, bueno, obviamente que no nos da el tiempo para conversar. Y los deberes que tienen las políticas públicas son de achicar la brecha entre los niveles socioculturales, económicos. Sí. Y apostar a la calidad. Lo bueno que tiene este informe, que tuvo este informe también, de que nos dejó muy satisfechos, fue la buena recepción que hubo de parte de las autoridades. El Consejo de Primaria quedó muy satisfecho porque además lo expresó, que le ayuda mucho también a ver cómo se mejoran políticas, claro, y cómo se pueden hacer este tipo de cosas. Eso es bueno. De manera que eso es muy bueno, porque interpela políticas, interpela prácticas pedagógicas también, que muchas veces como docentes no tenemos orientación, lo que tú decías, Humberto, recién. Y aquí realmente se encuentran, orienta a los padres de cómo tienen que apoyar también a los chicos en lo que tiene que ver con estos aprendizajes. Vamos a agradecerle mucho a Alex Macei, presidenta del INED, estos minutos aquí en la mañana de Arriba Gente. Yo voy a tener que trabajar bastante. Me quedé en la división, en el Le Pido Prestado. En el Le Pido Prestado, a partir de ahí tenemos problemas. Claro, ustedes son más jóvenes, no saben eso. Pero es difícil para un padre que le pedía prestado explicarle a un hijo o hija hoy en día qué es pedirle prestado de un número a otro. Esa cosa también hay que ver. La metodología de la división. Exactamente. Alex, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre, y bueno, y esto recién empieza. Muy bien. Cerramos por aquí el encuentro junto a Alex Macei, presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.